Bueno, le damos gracias al Señor, hermano, entonces, por permitirnos reunirnos para disfrutar un poco más del Señor. Amén. ¿Qué tal si buscamos entonces en nuestras Biblias, en el libro de Efesios que estamos revisando? Efesios capítulo 4, quisiera leer con ustedes, capítulo 4, versículo 7. Amén. Señor Jesús, aleluya. Vamos a leer el versículo 7 y el versículo 8. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Versículo 9, vamos a leerlo también. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dígale a sus hermanos: para llenarlo todo. Amén. Este mismo que descendió es el mismo que también ascendió a los cielos. Amén, hermano. Aquel que subió. Entonces, hoy vamos a dar un breve resumen de la semana 1. La semana pasada iniciamos con el tomo 3 de la serie Nuestra Misión, la edificación del cuerpo de Cristo, Señor Jesús. Esta serie termina con este tomo, Dios es Amor, que lleva por título esta serie, este tomo que dura 2 meses. Ya vamos por la segunda semana. Y en la primera semana estuvimos revisando el primer mensaje y el segundo mensaje. El primer mensaje lleva por título La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz y el perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio. Ambas semanas tienen como base el libro de Efesios capítulo 4 y desde el 1 hasta el 16. Vea, hermanos, que el capítulo 4 del libro de Efesios inicia con esta porción diciendo: yo pues preso, amén, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. ¿Qué tal si lo leemos todos juntos, hermano? Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Entonces, el libro de Efesios, a partir de este capítulo, comienza a ver algo más práctico. Tanto el capítulo 1 como el capítulo 2 y el capítulo 3, el apóstol nos muestra un panorama, nos abre los cielos, nos revela el misterio que estaba escondido en Dios. Entonces, a partir de este capítulo, usted ve el término andar. Y andar es un asunto de practicidad, de que nosotros comencemos a tener un vivir práctico. Dios quiere que nosotros, eso que hemos visto, nosotros lo podamos llevarlo a la práctica. Lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra en estos mensajes, que tiene que ver con la iglesia. Pablo dice: yo pues preso en el Señor. Pablo estaba en la cárcel, pero él había llegado a ser preso por el Señor, por una causa. Por una causa
que lo llevó a cambiar su vida. Por eso él dice, yo pues preso en el Señor, os ruego. Amén. Os ruego, hermano. Os ruego que andéis. Los versículos anteriores, unos versículos, él decía por esta causa. Tenía una causa por la cual él, tanto así que no solamente perdió la libertad en cuanto a su vivir, sino que ese propósito de la edificación del cuerpo de Cristo lo llevó hasta experimentar estar en la cárcel. Entonces necesitamos realmente ser cautivados. Amén. Necesitamos ser cautivados, ser gobernados por esta visión, ser cautivados por la visión de la edificación del cuerpo de Cristo. Dios quiere que esto llegue a ser nuestro eje gobernante. Y vea que la base que el apóstol nos exhorta o nos ruega, por la cual nosotros debemos andar, es que Él es nuestro ejemplo. Porque Él dice, yo pues preso en el Señor. Él no toma como base su autoridad como apóstol, yo como apóstol. No, Él está mostrándose como un modelo de aquel que por la causa del Señor, por la edificación, por este propósito de la edificación de la iglesia, él se estaba presentando como un ejemplo para el creyente. Hoy nosotros podamos decir, bueno, el apóstol Pablo vivió en su tiempo, ¿verdad? Y fue un ejemplo para aquellos que lo vieron. Pero nosotros también tenemos modelos. Amén. También tenemos modelos en la iglesia. Modelos de entrega. Hermanos que se han consagrado para la edificación del cuerpo de Cristo. Y eso nos debe realmente motivar. Porque si nosotros queremos realmente que nuestra familia, ¿verdad?, siga el camino del Señor, nosotros también debemos ser ejemplo. Un ejemplo vale más que 1000 palabras. Lo que hacemos, la gente lo observa. En estos días yo no me daba cuenta que la gente me está observando. Y hablo a la gente, a mis vecinos. Son nuestras personas que están en nuestro entorno, nos están observando. Nos están mirando cómo nos conducimos, cómo nosotros vivimos, cómo nosotros actuamos. Por una parte, nosotros necesitamos vivir conforme al llamamiento que el Señor ha hecho para nosotros. Dios nos ha llamado a alcanzar su gloria. Dios nos ha llamado realmente a edificar el cuerpo de Cristo, porque Pablo, esta porción de la Biblia, cuando muestra la causa por la cual Pablo estaba preso, era por causa de la edificación del cuerpo de Cristo, por la causa de que Dios pueda cumplir su propósito. Y es algo que nosotros necesitamos preguntarnos delante del Señor. Señor, ¿hasta qué punto nosotros nos estamos entregando por esta causa? Si esta causa está produciendo en nosotros una acción, y esa acción es tener un andar conforme a la vocación con la que nosotros fuimos llamados. Amén. Edificar el cuerpo de Cristo, hermano. Vea que el versículo 2 dice con toda humildad. Amén. Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu,
en el vínculo de la paz. Acá, en estos últimos capítulos que hemos estado revisando, capítulos 3 y 4, Dios ha usado el término cuerpo, el cuerpo de Cristo. La iglesia no es solamente una asamblea, un lugar donde la gente se reúne, sino la iglesia es el cuerpo. Y ningún miembro es más indispensable que otro. Estoy seguro que usted, si lo ponen a elegir entre cortarle un pie o cortarle una mano, usted diría ninguno de los dos, ¿verdad, hermano? Porque todos son importantes. Y Efesios capítulo 4 nos está hablando de eso, ¿no? De guardar la unidad del Espíritu. Nosotros de guardar nuestra unidad como miembro del cuerpo. Dios quiere llevarnos a un nivel más profundo de experiencia, porque por eso es que el Señor nos pone en la iglesia, para que podamos crecer en amor. Personas que somos totalmente distintas, totalmente diferentes, que no tienen ningún lazo con nosotros, porque usted no tiene ningún lazo conmigo. Realmente consanguíneo natural no lo hay. Quizás nosotros podamos tener un lazo de un vínculo con nuestro cónyuge, porque bueno, tenemos un hijo y por eso estamos con él. O con nuestros hijos porque nosotros los engendramos. Pero con nuestro hermano en Cristo, ¿cuál es el lazo? ¿Cuál es el vínculo que nos debe unir? El vínculo perfecto. Amén. Es el vínculo del amor. Y ese vínculo es el vínculo del Espíritu. Amén. Un vínculo que es mucho más fuerte que el vínculo consanguíneo. Por eso Dios nos lleva a que desea que nosotros podamos fortalecer nuestro vínculo de relación. A veces somos muy fríos y apáticos en nuestra vida de iglesia, pero necesitamos fortalecernos, hermano, este vínculo. Porque no es fácil, ¿verdad? A veces lidiar con gente que no lidia con nuestros hijos, pero lidiar con gente que no es nuestra familia, uno dice, bueno, uno soporta y tolera a los hijos, a la familia, pero a un extraño uno tiene límite. Entonces el versículo nos muestra, dice, con toda humildad y mansedumbre. Porque aunque la salvación es individual, querido hermano, al alcanzar la meta es colectiva, es un asunto colectivo. No es un asunto individual. Usted no va a poder alcanzar la esperanza a la cual usted ha sido llamado, alcanzar la madurez de manera individual. Esto es un asunto colectivo. Crecer hasta la medida de la plenitud de Cristo es un asunto colectivo, no es un asunto individual. Por eso todos aquellos que desean alcanzar la esperanza a la cual fuimos nosotros llamados, necesitamos entonces tener un vivir de iglesia normal. Efesios capítulo 4 dice, versículo 13 dice, hasta que todos, amén, dígale a su hermano, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pero el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto. No es que unos van a llegar y otros no, por eso es que el Señor nos está revelando lo que es la iglesia. Hoy el asunto de la iglesia está un poco distorsionada. Es verdad que la salvación es individual, pero el galardón es colectivo. Dígale a sus hermanos, la salvación es individual, pero el galardón es colectivo. Para yo alcanzar este galardón, yo necesito alcanzarlo de manera colectiva. Yo necesito mi hermano que está a mi lado. Por eso necesitamos cuidarlo. Este llamado de cuidar a los hermanos no es un llamado particular de una persona específica. El versículo de en adelante, el 4, 5, 6 de Efesios 4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Estos versículos muestran la base de nuestra unidad. Tenemos un cuerpo, no hay. Vea, cuando hoy en la realidad, si el pueblo de Dios, si los hijos de Dios vieran que fuésemos un solo cuerpo, ¿cuántas iglesias habrían? Si hoy el pueblo de Dios viera que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿cuántos cuerpos tiene Cristo? Uno solo. Hoy podemos decir, bueno, hay muchas iglesias en esta ciudad, pero ¿cuántos cuerpos hay? Uno solo. Por eso nosotros al partir del pan vemos que es un solo pan, no hay dos panes, es un solo cuerpo. Dios produjo, fue un cuerpo, fue una iglesia, pero como todavía no hemos visto, nos cuesta ver, ¿no? Por las diferencias que tenemos, porque nosotros somos muy diferentes, cada uno. Entonces el Señor nos habla primero de la unidad, un solo cuerpo, un solo espíritu. Yo no recibí un espíritu diferente, usted recibe un espíritu diferente a mí. Yo recibí el mismo espíritu. Los hermanos que no se reúnen con nosotros, recibieron el mismo espíritu. Nosotros tenemos un mismo espíritu y una misma esperanza, un mismo llamamiento. No tenemos otro distinto, tenemos uno solo. Pero como no hemos visto esta parte central, hoy a veces cuando existen problemas, cuando surgen nuestras peculiaridades, el hombre se separa. Y ahí es donde nosotros necesitamos mirar, ¿no? Tenemos una misma fe, no tenemos otra fe distinta. Tenemos un mismo Señor, tenemos un mismo bautismo, tenemos una misma llamamiento, estamos introducidos en el mismo cuerpo. Entonces Dios quiere que nosotros podamos ver esto para que podamos edificar y pararnos, como yo les dije, sobre una base por cuando existen dificultades, porque es cierto que hay hermanos que son fáciles de amar, hay otros que son difíciles de amar. ¿Ah? Si nosotros realmente, como les compartía el domingo pasado, y en nuestra experiencia, aunque a veces nosotros amamos a nuestros hijos, pero hay un momento que no quisiera que estuviera lejos, ¿verdad? Los colma, ¿verdad? Entonces, pero el vínculo perfecto, el vínculo que nos une, que es el amor, es lo que nos vuelve a unir y es lo que nos debe llevar a perdonar a nuestro hermano, porque el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu.
en el vínculo de la paz. Señor Jesús. Pablo escribe esto porque la iglesia en Efesios, la iglesia en Éfeso, había mucha discusión, había mucha controversia, mucha opinión. Cuando nosotros perdemos de vista y cuando hay situaciones entre nosotros, realmente lo primero es que nos queremos separar. ¿O usted no ha sentido eso en la iglesia? Desánimo. Usted, claro, quizás no entre nosotros, pero esa iglesia, ya no quiero reunir. Ese sentimiento de separación, dejar de querer reunirse, dejar de participar. Colosenses capítulo 3, versículo 14, dice: y sobre todas estas cosas, amén, vamos a leerlo, versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo fuiste llamados a un solo cuerpo, y sed agradecidos. Señor Jesús. Pero este amor, amado hermano, es un amor que no es natural. Es algo que viene de nuestro espíritu. No es algo que nosotros lo podamos fabricar. Porque a veces estamos aguantando. La palabra soportar, soportar no es aguantar, es sustentar. Amén. Eso significa la palabra soporte, dar sustento. A veces estamos soportando, como dice, yo estoy soportando ahí, aguantando. Pero Dios quiere que podamos ser aquellos que sustenten. Pero para yo sustentar a los hermanos, necesito tener fuerza, ¿cierto, hermano? Yo necesito tener fuerza, ¿no? Yo necesito tener amor. Nosotros sustentamos a alguien levantamos a alguien cuando tenemos la fuerza. Si no tenemos fuerza, ¿cómo vamos a sustentar? Por eso el Señor nos está llevando a nosotros que podamos ser llenos. Si usted y yo no somos llenos del Espíritu, ¿a quién vamos a sostener? Y vea que aunque estamos hablando de la iglesia, y quizás cuando usted piensa de la iglesia, ¿qué piensa? Usted piensa en la iglesia, los hermanos que se reúnen como la iglesia, ¿o no? Sí. Pero la vida de la iglesia en Éfeso, es decir, lo que Dios revela a través de la palabra en el libro de Efesios, no es una vida de iglesia que simplemente se lleva en las cuatro paredes. Una vida de iglesia que se lleva en la familia, en el hogar, se lleva con las personas que yo trabajo, en la sociedad, con mi vecino. Entonces, cuando hablamos del vivir de la iglesia, no estamos hablando necesariamente de entre nosotros. Sí, esto es un aspecto de la vida de la iglesia. Nosotros formamos parte, un pequeño aspecto de la vida de la iglesia. La vida social, la vida familiar y la vida de iglesia, de reuniones. Esas son una de las esferas
que nosotros necesitamos tener una vida. Eso es lo que engloba la vida de la iglesia, en la cual nosotros, como yo les decía, necesitamos vivir. Porque la persona, si nosotros vivimos la vida de la iglesia aquí, en realidad no podemos decir que tenemos problemas, porque cada vez que lo que hacemos, cuando nos reunimos, es leer la palabra y disfrutar y orar. Y cada quien se va para su casa. Pero, ¿dónde usted mayormente vive su vida cristiana? En su casa, con el vecino, en su trabajo. Entonces Dios nos está mostrando que la vida de la iglesia no es simplemente estas 4 paredes donde nosotros estamos. Por eso el Señor nos está sacando de esa estructura, nos está revelando lo que es la iglesia. Dios quiere la iglesia, o la edificación de la iglesia consiste en traer personas a Cristo y edificarlas acá. Y para eso yo necesito alcanzar a mi vecino, a mi compañero de trabajo, a mi compañero de estudio, a mi amigo, a mi hermano, a mi primo, a mi tío, con lo que realmente quizás tenemos problemas, ¿sí o no? Vea, hermano, yo en estos días pasó algo en nuestro país y medité mucho. Se murió Tibisay Lucena. Un hecho muy esplendoroso. Quiero aplicarlo a este contexto que estamos hablando de la palabra, porque el tema central de estos mensajes es que Dios es amor. Y Dios dice que Dios quiere llenarnos, que podamos soportar con paciencia los unos a los otros en amor. Y Dios quiere que podamos ser cimentados y que Cristo pueda ser edificado en nosotros, arraigado y cimentado en amor. Si el amor no es la característica en nosotros como creyentes, realmente nosotros no podremos dar testimonio del Señor. ¿Qué sintió usted? ¿O qué sintieron? Quizás usted le dé pena decir lo que sintió. Pero yo escuché muchos comentarios y leí en las redes sociales muchos comentarios. Pero cuando este personaje murió, ¿qué sintió usted? Quizá dice, gracias, se murió uno de ellos. Sí, es que eso pasó. Mucha gente se alegró porque se murió. Y no estaba hablando precisamente de que se murió, sino como, bueno, como la paga, como algo que, como el castigo de que, oye, se debía morir. Eso demuestra, hermano, que en nuestro corazón no hay amor. Dios hace salir el sol sobre los justos y sobre los injustos. Dios hasta el último momento sostuvo de vida a esa mujer. Y es algo que nosotros necesitamos profundizar, meditar profundamente. Porque quizás yo no tenía rencor con Tibisay Lucena. Pero quizás usted tenga rencor contra alguien que no soporta, que no tolera, que no aguanta, ¿verdad? Y cuando que no está dispuesto y no le sale predicarle el evangelio. Porque dice, bueno, eso no se lo merece. Quizás no lo decimos con palabras, pero el hecho que no le hablamos del Señor y no lo perdonamos, demuestra, hermano, que nosotros lo odiamos. Por eso el versículo es algo muy importante que necesitamos ver con toda humildad y mansedumbre. ¿Por qué nosotros necesitamos ser humildes?
Ser humilde una persona, ser humilde es alguien que no se cree superior. Superior a nadie. Realmente cuando usted ve, hermano, yo también y usted estábamos en el mismo lugar de Tibisay Lucena. Estábamos muertos. ¿Sí o no? Estábamos muertos. Guárdenos Dios. Pero imagínese que alguien le haga daño a un familiar suyo, un ser querido, un hijo, un padre o una madre. Cuán difícil, wow, ¿ah? Wow, wow, que a usted no es, esta pregunta cabe. ¿Puede usted perdonar a las que asesine a su hijo? ¿Cómo, con qué ojo nosotros miraríamos al asesino? Y si a ese asesino le cae cadena, lo juzgan y le dan orden de muerte, que aquí en Venezuela no pasa, ¿no? Como es el juicio, pena de muerte, ¿verdad? ¿Cuál sería tu sentimiento al verlo morir? Piense, hermano. Porque ¿quién mató? Usted piensa que quien mató a Cristo en la cruz del Calvario fueron los judíos, pero fuimos nosotros. Él murió por nosotros. Nosotros fuimos los homicidas. Nosotros fuimos los que lo llevamos a la cruz. Y el Padre nos perdonó. Amén. Y el versículo de Colosenses 3 dice, así como Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. Solo el amor de Dios puede hacer algo semejante, hermano. Por eso no estamos hablando de un amor natural. Estamos hablando de un amor profundo. El amor que no nos separa ni siquiera nuestros errores, ni los errores de nuestros enemigos. Es el amor de Dios. Es lo que nos une y nos identifica. Y es lo que puede hacer que soportemos a aquellos que nos hacen daño. A nuestro vecino, a nuestros amigos, a algún familiar. Por eso el Señor nos está llevando a que podamos experimentar el amor de Dios. Podamos ser llenos. Amén. Dios quiere ser llenos. Que podamos ser llenos de Dios. Amén. Señor Jesús. Varios versículos. Dice versículo 6. Un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Amén. Señor Jesús. Pero a cada uno fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Señor Jesús. Quiero anotar este otro punto que es bastante importante. Amén. Porque aparte de que Dios quiere llenarnos de amor, Dios no solamente nos manda a guardar, a ser solícitos, a guardar el vínculo de la paz. En un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo en todo. Y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Pero a cada uno, amén, hermano, pero a cada uno fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Señor Jesús, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? En todos estos tiempos que usted ha leído la Biblia, ¿alguien puede definirme de qué es la gracia?
Amén. La gracia de Cristo, dice el hermano. ¿Qué es la gracia, hermano? ¿Alguien puede decir otro qué es la gracia? Porque es un término que Pablo usa mucho. La gracia. ¿Verdad? Gracia, gracia, gracia. Entonces uno dice repite, repite, pero no sabe qué es la gracia. ¿Ah? ¿Cómo? Esa es una definición de la gracia. Un regalo, don, traducido como don, regalo, dádiva, favor, en otras versiones. Pero la gracia realmente es todo lo que emana de Dios. Todo lo que Dios es. Todo lo que Dios tiene. Todo lo que Él posee. Todo lo que Él ha logrado. Eso es la gracia. Es decir, todo. Y ese fluir, porque lo he comparado como un río, es Dios mismo. Es el Padre mismo. Todo lo que Dios es un río, es una que sale de Dios. Y eso lo podemos ver en Efesios capítulo 2, Señor Jesús. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Es decir, ¿qué es la gracia? La riqueza. Realmente la gracia es la riqueza. ¿Y qué son las riquezas? Todo lo que es Dios tiene, todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios posee y todo lo que Dios ha logrado. Porque no solamente todo lo que Dios posee, Dios también logró en la cruz del Calvario vencer al Hades, vencer al diablo. Logró vencer lo que Cristo logró. Todo eso es un río. Es comparado como un río, es como una fuente, ¿verdad? Y veíamos en nuestro disfrute del alimento diario una figura, ¿no? La fuente, los manantiales, la fuente y el fluir. ¿Por qué? Porque ¿qué saca los manantiales? Trae el agua. Entonces trae toda la riqueza. Y esa gracia, ese fluir, ese que brota de Dios, llega a través de nosotros en Cristo. A través del Espíritu. Entonces ese es un fluir, la gracia es eso. Y ese fluir de gracia que Dios llega hasta nosotros por medio del Espíritu, en Cristo por medio del Espíritu, realmente no solamente trae hacia nosotros salvación, trae a nosotros vida, trae a nosotros perdón, trae a nosotros gozo, trae a nosotros humildad. Porque esa gracia, esa riqueza no solamente trae perdón y salvación, sino también trae humildad, trae mansedumbre, trae paciencia, trae amor, amén, trae paz. Todo eso es la gracia, el fluir, aleluya. Señor Jesús, la riqueza de su gracia. Son muchas, hermanos. Entonces, ese fluir no solamente nos trae lo que le acabamos de mencionar y muchos más, hermanos, sino que también nos da habilidades, nos da capacidades. Esa gracia maravillosa nos capacita para serle útil al Señor. Amén. Nos capacita para hacer nosotros parte de la edificación. Algo más maravilloso dice, pero a cada uno, ahí no queda excepto, no hay excepción. Quedan excepto los niños, no, o los adolescentes o los jóvenes, no, ahí dice, pero a cada uno, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres.
Dios a cada uno de nosotros nos dio dones. El versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En el versículo 7, el apóstol habla de los dones, pero en el versículo 11, Pablo habla de los ministerios. Porque ¿cuál es el objetivo del don? El objetivo del don es que este don se torne un ministerio. Los ministerios son los que edifican el cuerpo de Cristo, no los dones. Por ejemplo, veíamos los niños cuando nacen tienen la facultad, ¿verdad? Tienen el don de las piernas, porque que le dan la facultad de caminar, pero ellos todavía no tienen el ministerio de caminar, por así decirlo. La habilidad, tienen el don. Porque toda persona que nazca con piernas tiene el don de caminar. O el don del habla. Si nació con boca, tiene la facultad de hablar, ¿verdad? Pero todavía eso no ha llegado a ser un ministerio. Por eso es que ellos no saben. A medida que ese don va creciendo, se va desarrollando, ese don llega a ser el ministerio y puede ser usado. Mientras nosotros tengamos, no desarrollemos nuestros dones no van a edificar el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos dones. Amén. Diga, yo tengo un don. Amén. Tengo un don, como dice, hay un himno. Si tienes un don, tienes función. Si nosotros tenemos un don, tenemos función. ¿Cuál es el primer don que nosotros tenemos, amado hermano? Para edificar. Pero lo maravilloso que yo veo acá en esta porción es que para la edificación del cuerpo de Cristo Dios necesita apóstoles. ¿Qué es un apóstol? Traducido sencillo, un apóstol es un enviado. No voy a hablar de la posición de un apóstol como de aquel que tiene el ministerio de apóstol desarrollado, que ocupa una posición dentro de la iglesia, una posición de autoridad. Si no estoy hablando de esa función de apóstol. Hoy, cuando nosotros salimos a predicar, ¿qué somos nosotros? Somos enviados. Salir a predicar el evangelio es ser un apóstol. Porque es un enviado. Dios nos envió en Mateo 28, id por todo el mundo. Ahí no mandó ustedes los apóstoles, no, dice que le mandó a los discípulos. Entonces todos aquellos que salen a predicar son enviados, son apóstoles. Y Dios, para la edificación de su cuerpo, necesita muchos enviados. Vea que por eso es que el Señor está hablando, toma esa figura de apóstol, profeta, maestro, evangelista. Amén. ¿Por qué? Porque lo que realmente edifica es el don ejercitado y tornado un ministerio. Y el Señor nos está mostrando una meta, mostrando una medida. A algunos Dios les ha dado el ministerio de ser maestro. Amén. A otros Dios le ha dado el ministerio de ser pastores. Otro Dios le ha dado el ministerio de ser evangelista. Otro le ha dado el ministerio de ser apóstol. Otro le ha dado el ministerio de ser profeta, de hablar por el Señor. Pero esos son los que Dios necesita. No, hermano, es que a mí me gusta solamente arreglar la silla y quedarme aquí. No, porque eso no edifica el cuerpo de Cristo. Sí podemos quedarnos, pintar, arreglar, acomodar. Pero lo más importante son estos ministerios. Y en la cual nosotros necesitamos, y esos ministerios
según lo que nos está mostrando este versículo, es que se nos han dado a cada uno de nosotros. Quizás aquí hay algún maestro dentro de la porción que Dios le ha dado. Un maestro, ustedes, las hermanas, pueden ser maestras de mujeres, maestras de niños. Quizás no puedan enseñar en la iglesia, pero pueden ser maestras. Pueden ser maestras en su grupo familiar. Pueden ser maestras de mujeres en su sector. Tener un círculo de mujeres donde usted le enseñe la palabra del Señor. Enseñe, disipule. Ese es ser un maestro. Lleva el mensaje, un evangelista, que Dios lo usa para predicar el evangelio, no solamente acá, ¿verdad?, en la ciudad, sino que también lo puede usar fuera de la ciudad. Entonces, por eso que el Señor nos está mandando a salir al pueblo orar por usted. ¿Para qué Dios nos está llevando a que podamos tener contacto con las personas y que prediquemos el evangelio? Para que ejercitemos nuestro don. Si nosotros no predicamos el evangelio, no podremos ejercitar nuestros dones. Y ese don no se va a tornar en ministerio. Y ese ministerio, si no tengo ministerio, no puedo edificar el cuerpo de Cristo. Es como tener un bebé, ¿verdad?, que tenga piernas, pero que no crezca. Nunca va a poder caminar. El niño que nace con piernas no camina sino hasta que no crece. Pero él crece a la medida que come, ¿verdad?, que hay un suministro, un rico suministro de alimento hacia él. La mamá le da tetero, la teta, le da comida, le da papilla, va creciendo, va creciendo. Por eso nosotros necesitamos disfrutar de la gracia de Dios de manera abundante, ser lleno, amado hermano. Dios nos está invitando a que podamos ser llenos hasta la plenitud de Dios. Porque a medida que nosotros disfrutamos la palabra, Efesios 3 nos mostraba la manera como el Señor va creciendo en nosotros. Efesios 3, 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Señor Jesús. Entonces, acá este versículo muestra la manera, es por medio de la fe. Y la fe es algo que viene a través de la palabra de Dios. A medida que nosotros disfrutamos de la palabra, mientras más disfrutamos de la palabra, mientras más nos sumergimos en la palabra del Señor. Por eso hoy el Señor nos está trayendo esta práctica que es de inmersión. No sé si ha visto un flyer que he publicado en los grupos. Inmersión. ¿Por qué? Porque Dios nos está tratando de que podamos sumergirnos constantemente en esa palabra, podamos disfrutar la palabra. Mientras más la disfrutamos, nuestra fe crece, y mientras más nuestra fe crece, nosotros podemos acceder al amor de Dios, que no es un amor natural, que no está en nosotros, es un amor que está en Dios. Y vamos echando raíces, y eso va edificándonos en amor. Y un amor que excede a todo conocimiento. Un amor que sobrepasa todo entendimiento. Por eso necesitamos realmente crecer en amor. Y ese amor es lo que me va a llevar a servir a los hermanos. Ese amor es lo que me va a llevar a predicar el evangelio a las personas. Por eso necesitamos realmente tomar como meta, hermano, disfrutar más la palabra del Señor. Inmergirnos, sumergirnos en la palabra. Amén. Señor, Dios nos ha dado un don, una porción. Debemos
realmente andar como es digno. Amén. Dígale a su hermano, andar como es digno de la vocación. Esto es andar como es digno. Si nosotros vivimos la vida de iglesia simplemente, hermano, como personas que asisten a un lugar, no desarrollan nuestros dones, simplemente venimos acá a escuchar un mensaje domingo tras domingo, necesitamos tomar como meta desarrollar nuestros dones. ¿Cuáles son los dones que Dios nos dio? Bueno, el primero es que fuimos enviados, hermano. Comienza a salir. ¿Cuál es la primera manera de desarrollar los dones? Diciendo a alguien, puedo orar por usted. Una forma sencilla que el Señor nos ha mostrado. ¿Puedo orar por usted? Eso la práctica la podemos poner cada vez que salgamos, porque nosotros no podemos ser tan estructurados. No, yo puedo orar por ustedes una vez al mes cuando salimos a la predicación del Evangelio. No, la puedo orar por usted todos los días. Si nosotros no ejercitamos nuestros dones todos los días, ¿qué pasa? Imagínense que usted camine una vez al mes. ¿Qué pasará, hermano? Que usted camina una vez al mes, se tuye, hermano. Como dice aquí, se atrofia, sus músculos se atrofian. Si usted se mantiene inmóvil todo un mes, ¿qué va a pasar? Los músculos se van a atrofiar. Por eso es que cada vez cuando se nos hace más difícil, porque lo hacemos una vez al mes. Pero si nosotros comenzamos, aprovechamos la primera experiencia, el primer empujón, entonces bueno, a todo el mundo le decimos, ¿puedo orar por usted? ¿Puedo orar por usted? ¿Puedo orar por usted? ¿Puedo orar por usted? ¿Qué va a pasar, hermanos? Que su don se va a tornar en ministerio. Amén. Ella vaya para el mercado, vaya para la farmacia, vaya que su vecino pueda orar por usted constantemente. Y es lo que el Señor nos está llevando. ¿Para qué? Para que pueda ser perfeccionado los santos. El versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Alabado sea el Señor. Entonces por eso es importante que oremos al Señor, hermano, porque a cada uno de nosotros fue dada esta gracia. Amén. ¿Qué vamos a hacer ahora con este don? Amén. Dígale a su hermano, ¿qué vas a hacer tú con ese don? Amén. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos nuestros pies, hermano? Bueno, hoy tenemos la oportunidad de ejercitar nuestro don. Amén. Hoy tenemos la oportunidad.